¿Sabes? Vamos a hablar de la duda, de la duda. Y es que el enemigo trae duda. ¿Y sabéis lo que es la duda? La duda es la antesala de la incredulidad. Cuando nosotros empezamos a dudar, estamos ya entrando en un camino de incredulidad. Y cuando el diablo te hace dudar, sabe que si le das paso, esa semilla te va a arrebatar la bendición que Dios tiene para ti. Porque cuando tú dudas, te separan todos los caminos que tú estabas recorriendo. Es como si te pararas en el camino y encontraras una encrucijada donde dices, ¿ahora qué hago? ¿Tiro para la izquierda? ¿Sigo recto? ¿Tiro para la derecha? Cuando tú sabes que Dios te dijo que siguieras para el frente, pero la duda viene a traer sobre tu vida una incerteza en la cual no sabes por dónde tirar, pero no es que no sepas por dónde tirar, sino que el enemigo te ha puesto en duda porque tú le has dado paso. Por eso es muy importante que aprendamos esas formas, esas maneras que tiene el enemigo muchas veces de introducirse en nuestra vida. Nos trae desánimo, porque cuando pasamos por prueba y pasamos por tribulación, nuestro interior está en una manera en la cual nosotros, si no confiamos en el Señor, el enemigo siempre va a venir a traer esa parte de duda. Dice en 2 de Corintios 11:3, 2 de Corintios 11:3, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí el diablo engañó a Eva poniéndole en duda sobre la palabra de Dios. Y le dijo, con que Dios te ha dicho que no comas de ningún árbol. No era esa la palabra que Dios le trajo a Eva. Dios le dijo que podía comer de todos los árboles menos del árbol de la ciencia y del mal. Pero le trajo duda. Y la duda fue el instrumento que el enemigo usó en el primer momento para hacer daño a nuestros primeros padres, a Adán y Eva. Y dice la palabra, aquí dice Pablo, me temo que igual que la serpiente engañó a Eva con su astucia, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mira, la duda es distanciamiento de la verdad. Vuelvo a repetir esto. La duda es distanciamiento de la verdad. O sea, te estás distanciando. Cuando tú dudas, te estás distanciando, te alejas de la verdad. La duda es el cuchillo que extrae la fe de nuestras vidas y es el principio del fracaso de una persona. Es el cuchillo que extrae la fe. ¿Sabes cuando aquellas películas del oeste que le gustan mucho a Cela, una bala entraba en una persona y cogían ese cuchillo caliente y así sacaban la bala? Pues eso es lo que hace el diablo, trae duda y es como un cuchillo que extrae de tu vida la fe, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy sabios. Satanás es astuto y él te dice, no, su palabra es verdad. El diablo sabe que su palabra es verdad y te dice, no, la palabra de Dios es verdad, pero, y ese pero es un principio donde se cura la mentira. Ese pero es el pero que te hace dudar, pero claro, tú no tienes la fe, pero tú no estás capacitado, pero tú no tienes el ministerio, pero ¿dónde vas a ir tú? Etcétera, etcétera, etcétera. Ese pero es una palabra que el enemigo utiliza bastante a menudo. Mira, en Santiago 1:6 dice, pero pida con fe. Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La duda lo que hace es como esas olas que tú ves que vienen a la orilla, y luego se alejan. Así es la persona que es variable, así es la persona que se llama bipolar, o que hoy lo ves de un carácter, mañana lo ves de otro, donde hoy está confiando en ti pero mañana desconfía,
donde hoy te ama pero mañana te aborrece, donde hoy te dice te quiero pero mañana dice no lo sé. Esa es la duda, esa es la variación, y uno tiene que ser firme en sus palabras, en sus convicciones, en su fe. Tú tienes que afirmarte, tenemos que alejar de nosotros toda esa duda que tiene siempre el enemigo a ponernos, y más en estos tiempos de pandemia, de enfermedad, donde el diablo está dejando a tanta gente en la estancada. El enemigo está dejando a muchísima gente en la estancada. Los está enfriando, les está quitando la fe. A otros no, a otros saben muy bien en quién han confiado y siguen firmes. Por eso necesitamos afirmarnos en el Señor en estos tiempos, porque la duda no es nada bueno en nuestra vida, tenemos que alejarla. Mira, Dios es verdadero. Vuelvo a repetirlo, Dios es verdadero y su palabra es fiel. Su palabra es fiel. Él es la roca eterna, se le llama la roca eterna, se le llama la torre firme. Y sabes una cosa, en Dios no hay variación, Él no varía. Él no te dice una cosa hoy y mañana te dice otra. Él dice que el cielo y la tierra pasan, pero que su palabra no pasará. Pasará el cielo, pasará la tierra, pero dice que su palabra no pasará. Eso es para que nosotros tengamos seguridad. Cuando nosotros estamos confiando en su palabra, estamos confiando en la seguridad de Dios, en la certeza de Dios, en la verdad de Dios. Dios no es variable, el hombre es variable. Nuestros pensamientos son variables. Nuestra convicción hoy y mañana podemos variar. Pero su palabra, cuando nosotros tenemos la mente de Cristo y nos llenamos de su palabra, esa palabra hace que nosotros podamos echar fuera toda duda. Y tienes que ser fuerte, tienes que ser firme. Mira lo que hace la duda. La duda hace que el esposo dude de la fidelidad de la esposa. Eso es lo que hace la duda. Trae celos, trae sospecha. Los hijos dudan y desconfían de sus padres. Y al desconfiar de sus padres buscan el consejo quizás en otras personas, llevándolos a malos caminos. Eso es lo que hace la duda. Tenemos que aprender a ser reales. Mira, la duda es desconfianza, es sospecha, es recelo, es incredulidad. Todo eso es duda. Desconfianza, sospecha, recelo, incredulidad. Vamos a ver un pasaje que nos habla un poquito sobre este tema y vamos a ver qué es lo que le pasó a Pedro cuando empezó a dudar. Lo podemos encontrar en Mateo, bueno, está en Marcos 6:45 y en Juan 6:15, pero vamos a leerlo en Mateo 14 a partir del 22. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. La barca en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. ¿Cuántas veces, hermanos, en nuestra vida, nuestra barca que es nuestra vida, nos encontramos en medio del mar? Y el mar es el mundo, el mar son los problemas que pueden venir a nuestra vida continuamente. Y dice la palabra que estaba azotada por las olas porque el viento era contrario. ¿Y cuántas veces nos vamos a encontrar con los vientos contrarios? No vientos a favor, no, vientos contrarios. Que tú crees que porque estás en Cristo las cosas te van a ir mejor. Y a veces las cosas te van al revés, te van con un viento contrario que te hace levantar una gran tormenta. Pero luego vamos a hablar de estas cosas luego. Dice el 25: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Sabes lo que te digo? Que aunque andar por el mar es imposible, Jesús, si tiene que venir a tu encuentro y tiene que venir a ayudarte, Él va a hacer lo imposible. Él va a aparecer de una manera milagrosa para ayudarte, aunque tú creas que eso es imposible. Pero no te preocupes, porque Jesús nunca va a dejar a un hijo suyo en la estancada. De una manera o de otra, el Señor va a venir a tu encuentro
y el Señor va a venir a ayudarte. Y aquí vemos que los discípulos estaban en la barca, que había una gran tormenta, que el viento era contrario, pero Jesús va al encuentro de ellos caminando por encima de las aguas. Algo imposible para el hombre, pero posible para el Señor. Dice el 26, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Muchas veces cuando Jesús viene, cuando Jesús aparece la duda, pensamos que eso es un fantasma, pensamos que eso no es real, pensamos que es imposible, pensamos que que cómo nos va a ayudar el Señor, cómo va a venir el Señor a nuestro encuentro, eso no es real. Bueno, ese es el pensamiento humano. El pensamiento humano era que era un fantasma, y eso muchas veces lo que podemos pensar, que no, ¿cómo va a venir el Señor a ayudarnos en esta situación tan complicada y tan difícil? Pero mira el 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Cuántas veces el Señor tiene que venir a decirnos, ten ánimo, no temas? ¿Cuántas veces tendrá que venir el Señor a decirnos estas palabras? Porque cuando uno teme, no tiene fe. Y cuando uno tiene fe, no tiene temor. Vuelvo a repetir, si tienes fe, no puedes tener temor. Pero si tienes temor, es imposible que tengas fe. Porque el temor y la fe son contrarios. En el 28 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Qué complicado y qué difícil. Pero mira Pedro la prueba que le pone al Señor. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Sabes? Yo no sé qué pasó aquí, pero cuando el Señor te da una palabra, tú vas a caminar por encima de los problemas y por encima de las dificultades. Y esa palabra fue muy clara. Dice, si eres tú, di que yo vaya a ti. Y Pedro saltó de la barca, no se lo pensó ni un momento, y empezó a caminar por encima de las aguas, por encima de las dificultades, por encima del problema, por encima de la tormenta, por encima de su fracaso. Él empezó a caminar. Yo no sé por dónde estás pasando, hermano, hermana. No sé si estás pasando por un problema en tu matrimonio, problemas de enfermedad, problemas con tus hijos, problemas con tu casa, con tu economía. Pero si el Señor te da una palabra y tú lo buscas y te da la palabra y te dice adelante, Dios va a responder a esa palabra. Nunca te vas a hundir si Dios te ha dado una palabra. Vas a caminar por encima de lo imposible. Dice el 30, pero al ver el fuerte viento, aquí está hablando de Pedro, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mira, la duda hizo que Pedro se hundiera. Mientras él estaba confiando en la palabra del Señor, mientras él estuvo mirando a Jesús, él estuvo caminando por encima de las aguas. Pero cuando empezó a dudar, se hundió. Hermanos, así muchas veces hay cristianos que se hunden porque han dejado de mirar a Jesús, porque han dejado de confiar, han dejado de tener la palabra de Dios en su corazón, han alejado la palabra de Dios de su corazón. Dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Y cada vez que Jesús viene a tu vida, cada vez que tú le dices a Jesús, ven a mi corazón, cada vez que tú le dices a Jesús, Jesús, te necesito, cada vez que tú le das paso a Jesús para que Él suba a tu barca, que es tu vida, dice que el viento, la tormenta, el problema, se calma. Porque Jesús se llama príncipe de paz. Jesús es el que trae paz a nuestro corazón. Jesús dijo a sus discípulos, mi paz os doy, mi paz os dejo, y yo no la doy como el mundo os la da, yo os la doy. Hermano, si estás pasando por tormenta, yo creo que es el momento de que tú le invites, que invites a Jesús a entrar en tu corazón. Quizás digas, pero si yo ya lo recibí hace tiempo, hace años, quizás, pero en los momentos especiales de tormenta hay que volver a invitar a Jesús a que Él venga a nuestras vidas. Porque en el momento que Él sube a la barca, a la presencia de Dios, va a empezar a hacer algo diferente en ti. Hermano,
es tiempo de tener fe. Yo creo que es tiempo de tener fe. Ya hemos pasado un año tremendo. Vamos a acabar este año. Un año de miedo, un año de temor, un año donde todos con la boca tapada, todos con miedo de venir a la iglesia, con miedo de entrar en cualquier sitio, en cualquier lugar, miedo porque la televisión te trae unas noticias espeluznantes. Solamente te hablan de enfermedad, de los cuántos han muerto. Hermano, es tiempo de tener fe, no es tiempo de dudar, es tiempo de tener fe, porque lo que el diablo quiere traer en este tiempo es un tiempo de duda al corazón de los cristianos y al corazón de la gente. Jesús dijo: ¿encontraré fe cuando venga a la tierra? ¿Encontraré fe? No, lo que va a encontrar el Señor va a ser muchos corazones que están dudando de Él. Es tiempo de confiar en el Señor, porque la fe y la confianza van cogidos de la mano. Cuando tú tienes fe, tú caminas confiado. Cuando tú tienes temor, tú miras a tu derecha, a tu izquierda, pensando que las cosas van a ir de mal en peor. No temas, porque dice la palabra: lo que me temí me vino. Cuando tú temes es fe en negativo. Te viene lo que tú estás temiendo. Me temo que lo vas a pillar. Me temo que no vas a llegar. Me temo, porque ese temor es una fe. Tú estás incubando una fe que al final se hará realidad. Por eso es tiempo de tener fe. Es tiempo de confiar en el Señor. Es tiempo de esperar. ¿Sabes? Hoy no esperamos. Hoy salimos corriendo. Pero es tiempo de esperar en el Señor y buscar la guía, buscar la voz, buscar la dirección del Señor. Si hay que pasar tiempo antes de tomar decisiones, tómate tiempo. No tomes decisiones a la ligera. No tomes decisiones de dejar la iglesia. No tomes decisiones quizás de romper tu matrimonio. No tomes decisiones quizás de alejarte de amigos, de hermanos que pueden ser útiles en tu vida. Busca la dirección del Señor. Espera en el Señor. Ora, busca. Porque un cristiano que no se deja guiar por el Señor está actuando incorrectamente. Es tiempo de esperar, de buscar la guía, la voz y la dirección de Dios. No puedes actuar por impulso, porque eso es lo primero que hacemos. Cuando viene un problema, actuamos por impulso. Actuamos tal cual nos nace, ¡boom! Y luego nos damos cuenta que hemos metido, como se dice vulgarmente, la pata, pero vamos, en medio del barro. Y es necesario no actuar por los impulsos, porque somos muy dados a actuar por ese impulso sin consultar y sin confiar en el Señor. No actúes por sentimiento. Los sentimientos son muy malos, porque los sentimientos nos engañan. Tengo un sentir, pero ese sentir quizás no es el sentir, quizás no es lo que Dios quiere en ese momento. O sea, que no te dejes guiar por sentimiento, no te dejes guiar por la incredulidad. Porque la incredulidad lo que crea es un temor y hace que tú te alejes, que tú te apartes de la verdad de Dios. Por los deseos de la carne. Hay deseos de la carne. ¿Cuántas personas erran cuando entran en un noviazgo? Incluso se casan simplemente porque hubo una atracción física, pero luego se dan cuenta de que nunca se conocieron. Porque realmente no se entendieron, no se conocieron realmente de corazón, sino que fue todo un impulso, un sentimiento, fue todo un deseo de la carne y todo eso al final se paga. Todo eso al final se paga. Mira, un mal paso, una mala decisión puede dar lugar a una crisis con consecuencias impredecibles. Un mal paso, un día de mal genio, un portazo, un enfado, un orgullo que se levanta en ti o en la otra persona y que no sois capaces de perdonar. Todo eso da consecuencias imperdonables. Muchas veces no sabemos lo que puede ocurrir después, pero la palabra dice: no deis lugar al diablo. No des lugar al diablo. Tenemos que ser serenos, sobrios, tenemos que ser templados, con dominio propio. Y todo eso hay que buscarlo en el Señor. Es tiempo de entrar en ese dominio propio. Mirad, el mundo no va a hacer nada por ti. Todo lo que tú no hagas por ti mismo, el mundo no te va a ayudar. El mundo te va a ayudar a que tú caigas. El mundo te va a ayudar a que tú tropieces.
El mundo te va a ayudar a que tú tengas más incredulidad. Y tú tienes que ayudarte a ti mismo, confiando más en el Señor, buscando más al Señor, orando, leyendo más la palabra, entrando más en la mente de Cristo. Porque la mente de Cristo no la vas a encontrar en la televisión. La mente de Cristo no la vas a encontrar en muchas cosas que tú crees que son humanas. Ahí no está la mente de Cristo. Y la única mente que te puede fortalecer es la mente de Cristo a través de su palabra. Y si eso no está en ti, todo lo que va a venir a tu vida va a ser incredulidad, frialdad. No le vas a dar lugar a Dios. Un mal paso puede dar lugar a una crisis con consecuencias impredecibles. Fíjate lo que le dijo Jesús al diablo. Porque el diablo le dijo, todo esto te daré. Y le enseñó todos los reinos del mundo. Le enseñó riqueza, le enseñó reino, le enseñó fama, le enseñó honores, le enseñó dinero, le enseñó... yo no sé lo que le enseñaría el diablo a Jesús. Todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Y cuánta gente se aleja del Señor simplemente por cumplir sus sueños? Hermano, no estamos aquí para cumplir nuestros sueños, porque nuestros sueños se quedan aquí cuando tú y yo partimos de este mundo. No estamos aquí para cumplir nuestros sueños. Si somos hijos de Dios, estamos aquí para cumplir los sueños de Dios, para cumplir el deseo de Dios, para cumplir la voluntad de Dios, no para vivir para nosotros. Pablo dijo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, ya no tengo mi propia voluntad. Quiero dejar que mi vida sirva de provecho para que Dios pueda utilizarme. ¿Y cómo lo utilizó el Señor a Pablo, verdad? ¿Cómo lo utilizó el Señor a Pablo? No te apartes, hermano, no te apartes ni a izquierda ni a derecha. Aunque el camino de la fe a veces sea difícil, siempre va a ser el más seguro. No te apartes. El camino de la fe es un camino seguro. Sí, con problemas. Sí, con dificultades. Sí, con días malos, con tormenta, con viento. Pero, ¿sabes? Las crisis, si no se saben llevar, puede ser tu ruina o puede ser tu triunfo. Porque las crisis vienen para probar si estamos realmente en el Señor. ¿Sabes que Dios, cuando más te habla, cuando más cerca está, es cuando tienes problemas? Cuando más problemas tienes, más cerca estás del Señor. Y Dios muchas veces viene en medio del problema. ¿Cómo quieres que venga el Señor? Dios no te habla en medio de la calma, o te habla muy poco en medio de la calma. Dios te habla en medio de la tormenta, porque es ahí donde tu corazón está preparado para tú escuchar la voz de Dios. Mira, cuando Dios se mueve en medio de la debilidad. Dios se mueve en medio de la debilidad. ¿Sabes por qué? Porque Él dice la palabra que Él le da fuerza al cansado. Y Pablo, él entendió que cuando él era débil en la carne, es entonces cuando era fuerte. Cuando tú eres débil en la carne, por eso mucha gente tiene visiones, o mucha gente tiene sueños, o mucha gente escucha la voz de Dios, o mucha gente tiene revelación, o muchas personas tienen experiencias con el Señor cuando ayunan porque su carne está débil, o cuando están enfermos porque la carne está debilitada. Y cuando la carne está debilitada, es entonces cuando el espíritu está fuerte. Yo me acuerdo cuando mi padre estaba enfermo, quizás un mes antes de fallecer, de morir, que él me explicó él no creía, pero después de aquella experiencia las cosas cambiaron para él, porque él en su debilidad y en su enfermedad se vio cómo estaba elevado como a 2 metros del suelo, y vio su cuerpo enfermo, lo vio en el suelo, tirado en el suelo, y él se vio en el aire y viendo su cuerpo al mismo tiempo, y él no sabía entender eso, y me lo explicaba como aquel que dice temblando. ¿Sabes? Estaba tan débil que su espíritu se había fortalecido en él. Por eso, hermano, en medio de las pruebas, cuando somos quizás más fuertes, y muchas veces no queremos las pruebas, pero es que Dios tiene que a veces traer crisis en nuestra vida, porque nos quiere hablar, quiere traer algo porque necesita hablarnos, porque necesita cambiar nuestro rumbo, porque necesita cambiar nuestra dirección, porque necesita que maduremos. Dios se mueve en medio de la debilidad. Él se manifiesta en medio de los problemas, porque es un Dios de milagros. Si tú le pides milagros al Señor, el milagro no va a venir cuando todo va bien. El milagro viene cuando hay una enfermedad. El milagro viene cuando hay algo que es imposible para el hombre. Porque si es posible para el hombre, no es un milagro.
El milagro es algo que es imposible para nosotros en un momento determinado. Y Dios en un momento determinado obra milagros y obra maravilla. ¿Sabes? Su voz, como he dicho antes, se oye más fuerte en medio de las tormentas. Su voz se oye más fuerte en las tormentas. ¿Sabes lo que es la duda? Te lo voy a decir. La duda son los colmillos de Satanás. La duda es como los colmillos de la serpiente por donde te inyecta el veneno. Si tú estás en ese trance, en ese problema, en ese momento donde está viniendo duda a tu corazón, tienes que alejarla por medio de la fe. Tienes que apartar ese espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, echo fuera de mi vida toda duda. La echo fuera en el nombre de Jesús. Señor, trae fe. Y no te avergüences de pedirle fe al Señor. Porque los discípulos y muchos le dijeron, aumentanos la fe, Señor. O sea, que no tengas miedo de pedirle al Señor que te aumente la fe en un momento determinado. Mira, si Dios se manifiesta en medio de las pruebas. En Hechos 27, vas a ver cómo Jesús se mueve en medio de las tormentas. Dice aquí el apóstol Pablo estaba en medio de un naufragio, estaba en un barco que se estaba yendo a pique, estaban a punto de fallecer, de morir todo. Pero mira aquí el apóstol Pablo. Dice Hechos 27 a partir del 20 hasta el 25. Dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Fíjate la situación tan trágica que estaban viviendo más de 120 personas que iban en aquella nave juntamente con Pablo. Habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie, en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. ¿Cómo es que estaba tan seguro Pablo de que no iba a haber ninguna pérdida? ¿Cómo que Pablo se pone en pie? ¿Qué los estaba animando? ¿Estaba trayendo palabras de ánimo solo? ¿O es que había tenido una experiencia Pablo que le llevó a decir estas palabras? No. Sí, vamos a seguir leyendo. Dice en el 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. ¡Pah! En medio de la tormenta, en medio de la catástrofe, en medio del problema, en medio de un naufragio, en medio de un desespero, viene el ángel del Señor y le habla al apóstol Pablo y le dice, no va a perecer ninguno, solamente habrá pérdida de la nave. Cómo el Señor se manifiesta en medio de las crisis y en medio de los problemas. Hermano, no dudes, porque si estás pasando por una situación difícil, el Señor se va a manifestar. El Señor te va a traer una palabra, el Señor te va a traer un sueño, una visión, te va a traer una palabra suya para que te fortalezca, para que no retroceda. Sigue hacia adelante en el nombre de Jesús. No te menosprecies. El diablo es un especialista en menospreciarnos, es decir, tú no sirves, tú no vales, tú no puedes, tú no tienes la capacidad. Hermano, ni Pablo, ni Mateo, ni Lucas, ni ninguno de los discípulos de Jesús eran hombres de letra. Prácticamente no se habían criado en ninguna universidad, no venían de ninguna escuela teológica, no pertenecían a la escuela de los fariseos, eran hombres del vulgo, hombres de campo, hombres de pesca, hombres que Jesús los cogió, no porque sabían o tenían sabiduría humana, sino porque eran hombres que podían ser obedientes al Señor. Tenemos que ser obedientes al Señor. No te menosprecies, porque Dios no mira tu sabiduría humana, Dios mira tu confianza, Dios mira tu obediencia, Dios mira tu amor por Él, Dios mira tu oración, tus lágrimas. Eso es lo que está mirando el Señor siempre de nuestra vida. Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Qué bueno. Fíjate, si Pablo no llega a estar en la barca, si Pablo no llega a estar en ese barco, allí no se salva ninguno. Pero dice
le dice el ángel del Señor. Le dice el ángel del Señor: Pablo, no va a perecer ninguno. Mira, por causa de Pablo, por causa de ese apóstol, por causa de ese pastor, por causa de ese hombre de Dios, ninguno de los que estaban en el barco pereció. Dice, Dios te ha concedido a ti, por ti, que ninguno de los que estén en el barco perezcan. Qué bueno, qué glorioso es esto. Dice, por tanto, oh varones, dice el 25, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Qué importante que tú estés buscando a Dios, qué importante que tú estés orando, qué importante que tú tengas tiempo para buscar a Dios, para que Él te hable, porque una persona que no tiene comunión con Dios va a estar siempre en desconfianza. Por eso es importante. Dios te puede hablar a través de su palabra, Dios te puede hablar a través del pastor, Dios te puede hablar a través de un niño, Dios te puede hablar a través de un mensaje que tú escuches por la radio, por la televisión. Dios te puede hablar de muchas maneras, pero simplemente lo que tienes que tener es un corazón dispuesto para escuchar a Dios. Señor, he aquí tu siervo, heme aquí, Señor, háblame. Aquí estoy, Señor, de aquí no me muevo hasta que tú me hables. Y hay momentos y hay ocasiones que tú necesitarás meterte quizás un día entero y esperar. Hay gente que ha estado tiempo. ¿Por qué? Porque era importantísimo que Dios le hablara para tomar decisiones. Hay decisiones que tú no puedes tomarlas así por las buenas. Hay cosas normales, pero hay decisiones importantes que uno tiene que buscar la dirección de Dios. Porque dice la palabra que todos los que son guiados por el Señor son hijos de Dios. Entonces, si tú no eres guiado por Dios, si tú eres guiado por tus sentimientos, por tu carne, por tus impulsos humanos, tú estás actuando mal. Y eso puede ser una catástrofe para tu vida. Dice, por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Y tú tienes que decir como Pablo. Tú que estás escuchando hoy tienes que decir como él: yo sé que Dios cumplirá su propósito en mí. Yo sé que Dios cumplirá su propósito. Él tiene un propósito para tu vida y tú tienes que creerlo. Dios cumplirá su propósito en mí. Sabemos de personas que deberían de estar ya, más que enterradas. Y sin embargo, Dios tiene un propósito con esas personas. Por eso no te menosprecies, porque tú has pasado por experiencia, tú has pasado por angustia, has pasado por tribulación, has pasado quizás por las aguas y por el fuego, como decía Ramón el otro día en su palabra, pero sin embargo, dice que cuando pases por el agua no te vas a ahogar, y cuando pases por el fuego no te vas a quemar. Como decía nuestro hermano Ramón, Dios va a hacer que pases por esos lugares, pero Él va a estar contigo. Y ten confianza porque Dios va a estar contigo. ¿Sabes? A pesar de las crisis, de las tormentas, de los problemas, de las dificultades, tú tienes que decirlo: Dios cumplirá su propósito en mí. Dios cumplirá su propósito en mí. Porque no es con sabiduría humana, no es con mi fuerza, no es por lo que yo sé, es por su Espíritu. Y es por medio de su Espíritu. Y tú tienes que creerlo, es por el Espíritu. Y a la medida que tú busques la guía del Espíritu Santo, que tengas comunión con el Espíritu Santo, que te llenes del Espíritu Santo, Él, no serás tú, será Él el que pelea por ti. Él pelea tus batallas. Tú quieres pelear tus batallas sin la fuerza del Señor. Tú quieres pelear tus batallas en la carne. No es con carne, no es con sangre, no es con tu sabiduría humana, es por su Espíritu Santo. Si esto lo entendiéramos, buscaríamos al Señor y dejaríamos las luchas, las batallas en las manos del Señor. Señor, es por tu Espíritu. Señor, yo lo que tengo que hacer es buscarte, orar, cantarte, adorarte, alabarte, bendecirte, estar más tiempo en tu presencia, dejar que sea tu Santo Espíritu el que me hable, el que me guíe, y tú obrarás. Y esto es así. Mirad, en el Salmo 91, en el 7, dice: caerán 1000 a tu lado, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Cómo el Señor te cuida, cómo el Señor te rodea, cómo el Señor te pone cerco alrededor de ti. Y dice: este es mi hijo, a este no lo toques, este no lo vas a tocar. Y tú tienes que tener esa confianza. Van a caer muchas cosas a tu lado, pero dice que a ti no te va a llegar.
Esa es la confianza en su palabra. Voy acabando, hermano. Voy a acabar pronto ya. En Lucas 2, es Lucas 2, y yo creo que es bueno recordar esta palabra en el día de hoy. Yo creo que es muy bueno recordar estas palabras en el día de hoy. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. ¿Sabes? Estas son las palabras que hoy necesitamos. Nos ha nacido, está con nosotros, Cristo, nuestro Salvador, nuestro sanador, el que va a estar con nosotros, el que nos va a ayudar, el que nos va a proteger, el que hace maravillas y milagros. Hermano, hay milagros que hemos visto esta semana, nos hemos enterado de milagros que no se pueden contar, pero milagros que tú dices imposible, pero Dios hace que las cosas que son imposibles sean posibles. Dice el Apocalipsis 21, y acabo, dice: enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. ¡Wow! Me está cayendo la presencia de Dios ahora. Me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Y el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Hermanos, echamos fuera de nosotros toda duda, y vamos a convertirnos a Jesús con todo nuestro corazón. Amén. He aquí que hoy nos ha nacido en nuestro corazón un Salvador, y él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, que Dios os bendiga.